no juzguéis. Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón para desarrollarlo en esta mañana y hablar acerca de no juzgar. ¿Qué será juzgar? Porque a veces nosotros, o a veces muy seguido, tendemos a juzgar. Pero yo no quiero ser solamente el emisor y que usted reciba. No, yo quiero también aprender de ustedes. ¿Y qué será juzgar? Emitir un juicio, muy bien. ¿Qué más por allá? ¿Qué será juzgar? Claro, tenemos que aprender que hay dos tipos de juicio o dos maneras de juzgar. Una es, por ejemplo, un juez tiene la facultad de juzgar, porque para eso está facultado, está preparado, ha estudiado para juzgar. Y el juez emite una sentencia, un juicio sobre alguien, pero él estudió para eso y está facultado. Pero al juicio o al juzgar que me quiero referir nosotros no es a los que estudiamos. ¿Me entendieron? No es a los que tenemos esa facultad. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué escogí este tema? Porque en el Sermón del Monte Jesús dio muchas recomendaciones, habló de muchas cosas, y el juzgar estuvo allí en esa conversación con los discípulos. Y el mundo se constituye por leyes, el mundo tiene leyes. Está, por ejemplo, la ley de la gravedad, es una ley, todo lo que baja, sube, o todo lo que sube, baja, eso es una ley. Está la ley de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, esa es otra ley. Está la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Otra ley. Y está la ley de no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Me están entendiendo? Ok, ahora vamos a ver entonces qué concepto nos da esta palabra juzgar. Pasamos allí a la siguiente lámina. Juzgar. Dice el texto que leímos, que tenemos allí en Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esa es una ley, no la podemos alterar, pero está allí por algo y para alguien, para nosotros. Ok, la siguiente lámina. Ok, juzgar, voy a leerles desde acá. Juzgar es emitir un juicio, como bien lo decía mi hermana, emitir un juicio u opinión de algo o de alguien sin tener elementos suficientes que confirmen nuestro argumento. Eso es juzgar, emitir un juicio sobre algo o alguien sin tener elementos suficientes que confirmen nuestro argumento. Eso es juzgar. Ahora, ¿cometemos nosotros ese error? Sí, muchas veces, con frecuencia, mis hermanos, las personas nos juzgan y nosotros también juzgamos a las demás personas, a los demás. Incluso a veces invertimos más tiempo en juzgar a los demás que en vernos a nosotros mismos. Y qué tremendo cuando nosotros nos encontramos en esa posición. Pero vamos a ver
¿por qué juzgamos? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué nos lleva a nosotros a juzgar? Ok, ahí está algunos tics. El primero es el miedo al rechazo. ¿Se han encontrado ustedes con personas que quizás están con ese miedo a ser rechazadas y eso les lleva a juzgar a los demás? El miedo al rechazo es una de las herramientas que la gente tiene para juzgar. Y a veces, de una vez, estamos con el arma ya puesta, con el dedo en el gatillo para emitir cualquier juicio sobre alguien. A veces vemos llegar a alguien y lo etiquetamos, ponemos esa etiqueta en el cuello y saltamos, así como la bestia que salta a agarrar a su presa por el cuello con una etiqueta. A veces cometemos el error de con solo ver a una persona vestida, la etiquetamos. Con solamente escuchar su tono de voz o su voz, le etiquetamos y decimos, este a lo mejor es esto o aquello. Dios mío. Y qué tremendo es, porque allí nos estamos nosotros condenando a nosotros mismos. Ustedes quizás estaban esperando hoy un mensaje de las 70 semanas, o estaban esperando quizás la segunda venida, pero no, esto también es doctrina, esto también es palabra del Señor, y que nos ayuda no solamente a los que estamos acá dentro de la iglesia, sino también a los que están fuera o los que vienen llegando. Por eso es que yo hoy preparé este plato con la proteína, con el arroz, con la ensalada, y que usted salga satisfecho, ¿verdad, Ángela? Que salgamos nutridos. Así que miedo al rechazo. La gente se hace una coraza y está predispuesta, y eso le lleva a juzgar. El otro es cerrar nuestro interior. Nos bloqueamos. No acepto, siento que alguien quiere invadir y yo por lo tanto tengo que poner un escudo y cierro mi interior, me bloqueo, pongo allí una pared. Otro punto que dice calmar nuestro propio miedo. Y sabe que la persona que quizás tiene sus temores, sus miedos, también se siente allí como que nadie toque allí su parte de miedo. No, nos bloqueamos de esa manera. Y debemos calmar entonces ese miedo. Y está también la última, la falta de confianza en nosotros mismos. ¿Y conoce gente así? Hay gente que tiene muy poca confianza en sí mismo. Y cuando no hay esa confianza en sí mismo, entonces eso le lleva a juzgar a los demás. Esos puntos son importantes resaltar porque son parte de nuestra vida, son parte de nosotros. Y nosotros no podemos decir, yo no he juzgado o yo no he sido juzgado. Imagínense que yo en esta mañana me hubiese venido andrajoso, me hubiese venido con una máscara, me hubiese dejado crecer el pelo como un rastafari, me hubiese venido sucio, sin que nadie de ustedes supiera que ese que va a entrar allí es Servando. ¿Qué pensarían? Entró un indigente, que lo atienda protocolo. ¿Por qué? Por solamente mi vestimenta. Nos bloqueamos,
Nos hacemos la coraza, juzgamos. Seguro que este es así, así, así. Seguro que... Pero esos son los errores que cometemos. Y Jesús, me llama la atención que Él no estaba prejuiciado contra nadie. Él más bien aceptó. Ok, así que tenemos esos puntos por qué juzgamos. Ahora vamos a pasar a la otra lámina. ¿Qué razones tenemos para no juzgar? ¿Qué razones tenemos para no juzgar? Y aquí yo quisiera que todos nos enfoquemos en este punto. El primero es, no todos somos iguales. Ay, Dios mío. No, yo quiero que Él sea como yo. No, es que a mí no me gusta cómo es esa persona. Pero no todos somos ¿qué? Y eso es lo que nosotros queremos, que la gente, que usted sea como yo. O usted quiere que yo sea como usted, pero no todos somos iguales. ¿Y sabe quién manejó caracteres diferentes? Jesús. No es fácil trabajar con las personas, porque hoy amanecen contentas, mañana usted no sabe cómo va a amanecer. ¿Le ha pasado a usted eso? Ay, Dios mío, ¿será que la luna está para abajo? ¿Cómo amanecer? Dios, hay gente que hoy lo amanecen saludando y mañana le pasan por un lado. No todos somos iguales, hay gente que es salamero, hay gente que, bueno, pues, son contentos, son salameros y eso, son educados, pero no todo el mundo es así. Sí, ya yo he aprendido a sobrellevarlo, porque hoy amanece contento, mañana no sabemos cómo amanece. Bueno, pero no todos somos iguales. Allí tenemos un problema, porque cada persona tiene sus propias creencias. Cada persona tiene sus propias paradigmas, sus propias creencias, sus propias religiones, tienen su manera de pensar, tienen sus maneras de actuar. Y nosotros pensamos o creemos que ellos deben ser iguales a nosotros, que cada quien tiene que pensar como nosotros pensamos, que los demás tienen que creer como nosotros creemos, y no es así. Allí tenemos un motivo para aceptar y para no juzgar, una razón para no juzgar. Cada persona tiene sus propias perspectivas, lo que diga o deje de decir no me debe afectar a mí, no debo tomarlo de manera personal. Eso era por decírmelo a mí. No lo debemos etiquetar de esa manera. El segundo dice, baja la guardia. Baja la guardia. ¿Qué será eso? Ajá, les oigo. Ajá, ya va. Levánteme la manito porque aquí hay reglas parlamentarias, ¿ok? Ajá, ¿qué me decía? Ajá, siempre la gente está a la defensiva. Jennifer. Ajá, dígame. Ok, no andar predispuesto. Seguro que me va a decir esto. Y yo voy a preparar el misil. Cuando él me diga esto, yo lanzo. Predispuestos. Estar predispuestos. Debemos bajar la guardia. Nosotros tenemos que esconder nuestras armas. Dice, nos han enseñado a que necesitamos sobrevivir. Y apenas vemos algo que pueda amenazar nuestro sistema de creencias, saltamos y nos defendemos. Cuando nos sentimos amenazados, allí sacamos nuestro escudo y nuestra arma para defendernos. Debemos bajar nuestras armas. Amén. Debemos bajar nuestra guardia. El primero era que no todos somos iguales. Y el tercero es
Nadie es perfecto. Levante la mano el que es perfecto. Yo la bajé, no vayan a creer que yo estoy levantando la mano. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, el pecador, el primero, porque perseguí a la iglesia. Y esa palabra perfección parece que existe en mucha gente. Y aquí encontramos que nadie es perfecto. Nadie, absolutamente nadie es perfecto. Dice la palabra, no hay bueno ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay nadie que haga lo bueno. Así que por ese lado estamos fritos, estamos amarrados, porque nadie es perfecto. Jesús iba caminando en su tiempo y uno le dijo, maestro bueno. Y Jesús se detuvo y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay solo uno. ¿Quién? Dios. Él es el perfecto. Y cuando les decía que Jesús aprendió a manejar caracteres en sus discípulos, en la gente, es porque Él solo conoce la vida de cada uno, y Él necesitó de esas herramientas. Necesitó a un Pedro que era impulsivo. Jesús necesitó de Pedro que era rápido en pronunciar palabras, que era ligero de palabras. ¿Conoce gente usted así? Gente que yo voy, pero ya va, aguantate un poquito, baja esa mano. Sí. ¿Quién va? Yo, pero todavía no dijeron para qué. Sí. ¿Quién se va a lanzar de un piso? Allí sí la bajan. Pero Jesús trabajó con gente que tenía diferentes caracteres. Pedro era impulsivo. Pedro era rápido de palabras. Tomás era incrédulo, tenía que ver para creer. Juan era más tranquilo, pero cuando botaba los clavos decía, Señor, ¿tú quieres que yo pida fuego del cielo o que pidamos fuego del cielo y consuma a esta gente? Imagínense ustedes un corazón así tan generoso. Eran diferentes caracteres. Y Jesús aprendió a manejar todos esos caracteres en su pequeña congregación. 12 hombres. Judas lo quería, lo vendió. Pero también Jesús manejó esos caracteres, porque Él sabía que ellos no eran perfectos. Y Él necesitaba trabajar áreas en su vida. Por ejemplo, cuando Juan le dijo, Señor, ¿tú quieres que pidamos fuego del cielo y consuma a esta gente? Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Estaba puliendo áreas en Juan. A Pedro, en un momento, Jesús hizo una pregunta profunda. Jesús dijo, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Jesús manejaba matices de opinión en el pueblo, en la gente. Y le preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Qué escuchan ustedes acerca de mí? Y unos dijeron, bueno, Señor, algunos dicen que eres un profeta que se ha levantado, un profeta que ha resucitado. Y Jesús se fue más cerca. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué opinan de mí? Y allí vino una revelación a Pedro y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, Pedro, bienaventurado, 20 puntos para Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pero pasaron unos segundos y Pedro entró allí en otra opinión y le dijo a Jesús, Señor, nada de esto te acontezca, tú no debes morir por nosotros. Apártate de mí, Satanás. Ay, Dios mío. Ustedes se imaginan, en un momento lo felicitó,
y en otro tuvo que reprenderlo porque apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Jesús necesitaba perfeccionar esas áreas en esos hombres de carne y hueso como usted y como yo. ¿Será que Jesús necesita hoy en día perfeccionar áreas en nuestra vida? Pero estaremos dispuestos nosotros a dejarnos moldear, perfeccionar áreas en nuestra vida que sabemos que necesitamos una intervención inmediata, porque si no puede más que lo que nosotros decimos. Y a veces decimos yo soy así, pero ese yo soy así, entonces así te vas a quedar. No, déjenme quieto porque yo soy así. Bueno, tolérate a ti mismo, pero no todos te van a tolerar. No todos van a aceptar que tú seas así. Y vas a tener que trabajar solo si no estás dispuesto a dejar perfeccionar áreas en tu vida. Así que no todos somos iguales, baja la guardia, nadie es perfecto. Y el cuarto dice, las apariencias, ¿qué? Ok. Las apariencias engañan. ¿Cómo podemos nosotros definir eso, hermano Cheo? Ajá. Las apariencias engañan. Ok. Como yo les dije ahorita, ¿verdad? Que si yo hubiese venido vestido así. Se cuenta que un hombre llegó a una iglesia todo andrajoso, un mendigo. No era que venía vestido así porque él quiso, era así. Circunstancias de la vida lo llevaron a él a la calle a mendigar, y por supuesto que no tenía una buena apariencia, pero un día llegó a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia la gente le sacaba el cuerpo porque hedía, y el pastor estaba predicando, y cuando aquel hombre llegó, protocolo no se le acercó, sino que el hombre pasó derecho y se sentó en las primeras sillas. Y aquel pastor siguió predicando, pero mientras estaba predicando, Dios en su sabiduría, en su soberanía, le dice al oído, abraza a ese hombre. Y aquel hombre tenía una lucha interna. Señor, tú eres loco, ¿cómo yo voy a abrazar a ese hombre? Abrázalo. Ay, Señor, tú pones a uno en unos tremendos aprietos, Señor, abrázalo. Aquel hombre fue y abrazó a aquel mendigo, apretó los dientes, cerró los ojos y abrazó al mendigo. Y allí cuando lo está abrazando, Dios le dice, bésalo. Señor, pero ¿y hasta cuándo? Señor, tampoco así. Bueno, lo besó esa barba sucia y dijo, Señor, no me humilles, no me hagas esto. Y la iglesia a la expectativa de lo que aquel pastor estaba haciendo. Así que se vino a seguir predicando, y el mendigo quedó allí en la primera silla llorando, quebrantado. Terminó el servicio y se fue aquel mendigo. Lo despidieron, aceptó a Jesús y se fue. Pasaron los años y el pastor que estaba pastoreando esa iglesia le tocó irse también de la congregación. Pasaron muchos años y aquel hombre que un día fue mendigo, cambiado por el poder del Señor, llegó a ser el pastor de esa iglesia. Porque solo Dios da oportunidades como esa, de cambiar, de transformar la vida del hombre. Al pasar los años, aquel pastor recibió una invitación y fue a aquella iglesia y se recordó de todos los hermanos, pero no conocía
el pastor de ese momento. Así que aquel hombre que estaba allí detrás del púlpito le dijo: pastor, yo quiero darle un abrazo porque yo fui aquel hombre que un día entró todo andrajoso, todo hediondo, y recibí de usted el calor, el beso y el abrazo que me hacía falta. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Porque las apariencias engañan y nosotros, el prejuicio no nos debe bloquear a etiquetar a alguien ni a nadie por su apariencia, por su forma de vestir, porque ese que viene quizás mal vestido o bien vestido, si viene alguien bien vestido, no es más que aquel que viene menos vestido. Nadie es más que nadie. El que está arriba mañana puede estar abajo. El que está abajo mañana puede estar arriba. El mundo es un tobogán, una montaña rusa. Y usted ni yo no sabemos las vueltas que da el mundo. Nosotros lo que podemos decir, y este es aquel, ese es aquel. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. Y la otra es el quinto, quizás no lo ven desde allá. ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Bueno, yo les voy a, mírate a ti mismo. Wow, este es uno de los que más duele. Mírate a ti mismo. Y Jesús dijo: haced con los hombres lo que queráis que los hombres hagan con vosotros. Pero nosotros le cambiamos el significado y el sentido a esa palabra y decimos: mira que la Biblia dice no hagáis. La Biblia no dice no hagáis. La Biblia dice haced. ¿Y cómo le gustaría a usted que le trataran? Bien, con respeto, con estima. Bueno, así debemos nosotros tratar a los demás. Mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Y aquí quiero que compartamos una cita bíblica en 1 Corintios 11, 28. 1 Corintios 11, 28. Allí está, 1 Corintios 11. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Allí, aguantémoslo allí. ¿Usted se ha hecho un autoexamen a sí mismo? ¿Se ha usted evaluado a sí mismo? Y cuando nosotros nos hacemos esa autoevaluación, ese autoexamen, ¿a qué conclusión llegamos? A todas las anteriores, que no somos perfectos, que debemos bajar las armas, que no debemos etiquetar, porque así como etiquetamos a otro, a nosotros nos pueden etiquetar también. A veces podemos decir: mira, pero ese negrito sí es pretencioso, y eso no es así. Quizás es un mango. Un mango verde con pimienta y sal. A veces nosotros nos equivocamos, hermano. Etiquetamos a una persona y resulta que no es ni siquiera el 10% de lo que pensamos. A veces nosotros podemos decir: esa persona yo ni lo trata, pero trátala y la conocerás mejor. Y resulta que al tratarla, el equivocado eres tú. Resulta que te hiciste el mejor amigo de esa persona a quien tú habías etiquetado, porque no trataste con él, no interactuaste con él, sino que colgaste la etiqueta. Pero debemos examinarnos a nosotros mismos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué tiene que ver, qué tiene que ver esto? Coma del pan y beba de la copa. Porque en la Santa Cena de los Corintios había gente allí rica, de poder, de finanzas, de billullo, como dicen, pero habían también gentes pobres. Y los ricos traían manjares, traían banquetes para la Santa Cena. Pero aquel que quizás no podía traer ese banquete, traía quizás algo sencillito. Y los ricos, los que traían banquete, hacían como Kiko, quizás veían por encima del hombro al que no traía mucha cosa. Y estábamos hablando de una iglesia en Corinto. Y Pablo tuvo que escribirles esto. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. El que tenga hambre, coma en su casa y no venga a alardear de lo que tiene acá en la iglesia. Pablo tuvo que escribirles fuerte. Dice, pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo, para que vengas y celebres la Santa Cena. Ok, volvemos a la otra lámina. ¿Qué se sugiere para no juzgar? Aquí tenemos entonces, es como cuando el doctor, después que escucha al paciente, después que le dice qué siente, qué le duele y todo eso, el doctor comienza a escribir y a dar las recomendaciones, el récipe para ir a la farmacia a comprar. Y hoy vamos a ir a la farmacia del Señor, amén, a comprar de estos medicamentos que hacen falta no solamente para la iglesia, sino para todo el mundo, para el que es cristiano y para el que no es cristiano. Número uno, ¿qué se sugiere para no juzgar? Mirar desde el corazón. Vamos a mirar desde el corazón. Considérate a ti mismo. Mira desde el corazón. El otro es piensa en lo que cada persona está sintiendo y no en lo que está pensando. Piensa en lo que cada persona está sintiendo. ¿Está sintiendo cuando qué? Cuando le juzgamos. Cuando le juzgamos, nosotros estamos clavando puñales sobre la otra persona y pensamos que él no está sintiendo nada, sino en lo que está pensando. Sí, yo sé que está pensando esto, pero yo le voy a decir esto y esto y esto. Piensa en lo que esa persona pueda estar sintiendo. Ese es humano y por lo tanto debemos mirar desde nuestro corazón. ¿Qué tal si fueras tú el que estuvieras allá? La otra es, no intentes parecer una buena persona para que te juzguen bien. No, yo aquí el bueno soy yo. Yo soy el justo. Yo soy el misericordioso. Yo estoy haciendo lo bueno. Yo creo que tengo la razón. Y no intentes parecer una buena persona para que te juzguen bien. Trata de descubrir la esencia de la otra persona. ¿Será que alguien muy malo tendrá algo bueno? Me voy a detener un poquito acá. Cuando David estaba huyendo de Saúl, David estaba allí escondiéndose y se le unió mucha gente. Esos que se le unieron a David tenían características. Unos eran ¿qué? Vamos a ver si se recuerdan. Amargados. Ay, Dios mío. ¿Usted conoce gente amargada? Que parece, bueno, pues ajenjo, que parece hiel, que parece vinagre. ¿Conoce usted gente amargada? Ok, ya somos dos. Ajá. Otra característica de los que se unieron a David, endeudados. ¿Conoce usted gente que no ha pagado y se está metiendo en otra deuda? ¿Conoce usted gente
que cuando le vienen a cobrar manda al muchachito? ¿Conoce usted gente que cuando vienen a quitar prestado son unos corderitos y cuando les van a cobrar son unos cascabeles? Bueno, amargados, endeudados y el otro, afligidos. Ese era el grupo familiar de David. Vamos a suponer, Cheo, vamos a suponer que hayan 100 amargados, 100 endeudados y 100 afligidos de espíritu. ¿Ustedes se imaginan el servicio? Diane, ¿usted se imagina? ¿Quién cantaba con esa amargura? ¿Quién iba a orar por los otros con esos amargados y esos afligidos de espíritu? Y dígame a quién cuando dijeran vamos a recoger la ofrenda, ese endeudado. Pero así había gente que acompañó a David. Pero David vio algo bueno en ellos. Y usted tiene algo bueno aunque sea malo. Aunque seamos malos, algo bueno tenemos que encontrar en nosotros mismos. Yo tengo que encontrar algo bueno en usted. Y David encontró algo bueno en estos tres grupos. ¿Y sabe de dónde salieron los valientes de David? De allí. Así que nosotros debemos descubrir la esencia que hay en las demás personas, lo bueno que hay en las demás personas. No todo el mundo es malo y que tampoco el malo es todo malo, no. Y voy a poner un mal ejemplo. En una pandilla hay códigos. En las pandillas hay códigos. Lo que le pase a mi amigo me va a afectar a mí. Ese es un código. Si a mi amigo le hieren, me van a herir a mí. Lo que afecte a mi amigo de la pandilla me va a afectar a mí. Esos son códigos. Pero en la iglesia también hay códigos. Dice Pablo, si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Y ese código, aun cuando yo use ese mal ejemplo de una pandilla, esas pandillas, por muy malas que sean, tienen un código bueno. Y David encontró una buena esencia en aquel amargado, en aquel afligido, en aquel endeudado. Cuando aquel amargado quería defender su campamento, no le importaba quién estaba allí delante. Él con su amargura y todo iba a defender el campamento de David. Cuando aquel afligido de espíritu tenía que defender el campamento de David, con todo y su aflicción iba y peleaba y defendía el campamento. Y aquel endeudado, cuando le llegaban a cobrar, bueno, me matarás, pero no te voy a dar lo que estás pidiendo. Ellos tenían códigos también para defender. Así que trata de descubrir la esencia de la otra persona. Por muy malo que sea, debe tener algo bueno. Por muy malo que seamos, algo bueno tenemos nosotros y tratemos de descubrirlo. Y aquí está otra. Imagina que esa persona eres tú. Mírate en un espejo. Imagínate que esa persona que están juzgando eres tú. Eso cambiaría todo. No podemos juzgar. La otra dice, te estás mirando en un espejo. Lo que tú hagas con los demás, te lo pueden hacer a ti. ¿Se acuerdan de Esther cuando su tío Mardoqueo estaba allí y aquel hombre malo preparó una horca para Mardoqueo? Aquel hombre malo preparó la horca para que guindaran a ese judío y un día se volteó todo, lo colgaron a él allí. No podemos juzgar las intenciones
del corazón. Solo Jesús tiene la facultad, la potestad de entrar en ese santuario. Nosotros no le conocemos el corazón a la gente. Hay gente que quizás nos aparentan que son malos y son buenos. Y hay gente que quizás nosotros creemos que son buenos, pero son malos. Las apariencias engañan. No podemos juzgar las intenciones del corazón. No debemos juzgar sin amor, sin misericordia y sin justicia. No debemos juzgar a nadie sin esos tres requisitos: amor, misericordia y justicia. Y aquí paso a contarles una historia. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Jesús fue invitado por un fariseo a que fuera a comer a su casa. Les voy a contar, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Así que Jesús aceptaba invitaciones de todo el mundo. No, yo con ese malandro no me junto. No, yo con ese no me relaciono porque ese hombre es inconverso, esa mujer es inconversa. ¿Y cómo te lo ganas para Cristo? Yo trabajo con gente que tiene el mismo diablo por dentro y tengo que trabajar. No puedo buscar gente que piense como yo, gente que tenga que hacer las cosas como yo, que sea igual que yo. No, que somos completamente diferentes. Quizás hay chispazos, quizás hay puntos donde no estamos de acuerdo, pero seguimos. Usted está en la universidad y no todos piensan igual. Usted está en la escuela y no todos piensan igual. Usted está en el trabajo y no todos piensan igual que usted. Así que Jesús aceptó la invitación de este fariseo. El siguiente: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Levante la mano los pecadores. ¿Se acuerdan de lo que les dije el miércoles? Que este es un lugar, este es un hospital de gente que también fue herida. Este es un lugar donde vienen fracasados y hay gente donde también experimentó el fracaso. Aquí, este no es la iglesia perfecta. Esta es una iglesia donde se manejan diferentes caracteres. Esta es una iglesia donde hay diversidad. Gente, y Pablo dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, así que se acercó a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Siguiente. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Cuántas lágrimas se necesitan para lavar los pies de alguien? Muchas. Pero esta mujer tenía lágrimas suficientes para derramarlas sobre Jesús. Y ella no llegó por delante de Jesús, no llegó al frente de Jesús, llegó por detrás de Jesús. Una actitud de humillación, una actitud de humildad. Ella llegó sedienta de gracia. Ella quería que alguien le valorara. Ella sabía que ese hombre que estaba allí era diferente a Simón el fariseo. Ella no le importó dónde estaba Jesús, le importaba quién estaba allí en la casa del fariseo. Era pecadora. Y esta palabra me llamó la atención. ¿Por qué la Biblia dice que esta mujer era pecadora? Porque así la etiquetaban. Así la tenían etiquetada. Y ella quizás pesaban esas etiquetas sobre su vida. Ya ella estaba cansada de que la etiquetaran de esa manera.
como que si los demás son perfectos, como que si los demás no tienen pecado, como que Simón el fariseo que invitó a Jesús a su casa no era pecador también. Pero ella necesitaba la gracia y llegó a la casa donde estaba el hombre de la gracia, Jesucristo. El siguiente versículo dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. ¿Cómo se llama eso? Juzgar, prejuicio. Eso es lo que hace el hombre cuando etiqueta a los demás. Juzga sin conocer la circunstancia. Juzga sin saber quién es. Juzga sin importarle cuánta herida va a causar en los demás. Y no solamente juzgó a la mujer. Fíjese, ¿a quién se estaba refiriendo? Acerca de Jesús. Si fue capaz de juzgar a Jesús, ¿no le va a juzgar a usted? Sí, porque cuando el hombre salta ese escalafón de juzgar a Jesús, no podemos nosotros esperar menos. Y dijo, si fuera profeta, conocería quién es esta mujer y qué clase de mujer es. Cuando juzgamos, matamos. Cuando juzgamos, herimos. Cuando juzgamos, destruimos. ¿Y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? El siguiente versículo. Entonces, respondiendo Jesús, ¿cómo sabía Jesús lo que este hombre estaba pensando? Porque él sí escudriña el corazón. Porque Jesús sí sabe lo que nosotros pensamos. Porque Jesús sí sabe lo que nosotros decimos sin pronunciar una palabra. Porque Jesús sí nos conoce nuestro interior. Porque Jesús sí conoce lo que nosotros podamos imaginarnos de las demás personas. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Él sí te conoce. Jesús te conoce. Jesús me conoce. Y como Él me conoce y como Él te conoce, entonces no podemos escondernos delante de Él. El juicio que emitamos hacia los demás, ya Jesús lo conoce. Y dice, Simón, una cosa tengo que decirte, una sola cosa, Simón, te voy a decir. Y él le dijo, di maestro. El siguiente, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Vamos a suponer que acá debían 500 y que acá debían 50. Me deben a mí 500 denarios, ellos, y ustedes me deben a mí 50 denarios. ¿Son deudores o no? Cuando usted no tiene medio y le llegan a cobrar ese medio, ¿verdad que es importante? Y si le llegaran a cobrar $100, esos dólares también son importantes. Los 100 y un medio juegan el mismo papel a la hora de ser deudor. Y Jesús le dice, ese hombre, ese acreedor tenía 2 deudores, uno 500 y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. Que yo diga, ustedes no me deben ya más 500 denarios, no me deben nada, y hacen fiesta, y ustedes que me deben 50, no, eso es 50, eso es nada, eso es ¿qué es un pelo para un gato? ¿Qué es eso? Eso es nada, 50 es deuda. 50 es deuda y 500 es deuda. Y Jesús dice que aquel acreedor perdonó la deuda a los 2. Y la pregunta dice, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos?
aquel, dice el versículo, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Para eso sí eres bueno, juzgando a los demás, Simón. El siguiente versículo dice, y vuelto a la mujer, Jesús le habló a Simón, le dijo, una cosa tengo que decir de tal y tal y tal y tal. Pero después que terminó con Simón, el que lo había invitado a comer a su casa, Jesús se dirigió a la mujer y le dijo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Por qué? Porque la costumbre era que si aquel que venía caminando por sus calles polvorientas entraba a la casa, lo menos que podía hacer el dueño de la casa era poner una bañera de agua allí, lavar los pies de aquel para que descansara y secara los pies. Eso era lo menos que podía hacer. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Por eso les pregunté cuántas lágrimas se necesitan para lavar los pies. ¿Cuántas lágrimas habrás derramado tú buscando la gracia? Pero en esta mañana has llegado a la casa de la gracia. Amén. Has llegado al lugar donde está Jesús esperando darte de su gracia. Y dice, y los ha enjugado con sus cabellos. El siguiente, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El que busca la gracia no importa cuánto tiene que caminar hasta encontrarla. Necesitamos de la gracia del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, el ciervo puede estar lejos, pero necesita llegar a la fuente de agua, necesita llegar al agua. Y hoy tú has llegado a donde está el agua, a Jesucristo. Así que por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Cristo te perdona. Cristo me perdonó a mí. Y está dispuesto a perdonarte a ti también. Aunque debas 500 o aunque debas 50, Él está dispuesto a perdonar tu deuda, pero debes ser un sediento de la gracia. Mas aquel, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto crees tú que le debes al Señor? ¿500 o 50? ¿Cuánto crees tú que pesan nuestros pecados delante del Señor? ¿Cuánto crees tú que es la factura que tiene Dios de ti? Trata de decirle, Señor, no tengo con qué pagar. Si quieres, me mandas allá al infierno o me perdonas la deuda. Y yo te aseguro que si le eres sincero al Señor, Señor, no tengo con qué pagar mi deuda, Él puede decir, yo envié a la cruz del Calvario el pago de la gracia por tu deuda. Amén. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, así como usted está allí sentadito, así como usted está allí sentadito, había gente también en la casa de Simón, viendo qué pasaba de este lado, donde había un encuentro entre el más pecador y la gracia, viendo un encuentro entre una mujer que necesitaba de alguien que le entendiera y que le diera la mano, y el Salvador que iba a aceptar el pecador. Y dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, vio que también estaban pensando, ¿quién es este? ¿Quién será ese hombre? ¿Quién es este Jesús que también perdona pecados? Jesús no te va a preguntar
cuántos pecados tienes, Él te va a recibir con la gracia. Él no te va a reprochar. Él no te va a preguntar cuántas veces has caído en el mismo foso. Él va a secar tus lágrimas. Él va a limpiar tu lodo. Él va a sanar tus heridas. El pródigo, cuando se levantó y vino al padre, el padre no le dijo, aquí te espero. No, el padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidle. El padre de aquel hijo pródigo dijo, poned anillo en su mano. Aquel padre dijo, hagamos fiesta. Así que cuando un pecador viene a Cristo, cuando estamos llenos de prejuicio, cuando juzgamos a los demás sin importarnos si matamos o no, aquel que ve tu corazón está dispuesto a no reprocharte, sino a darte la gracia que necesitamos.